RCN Radio. Un fraternal saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y el mundo. Es un placer saludarlos desde la capital colombiana y aquí les presentamos las noticias para comenzar el día que infortunadamente tienen hechos de orden público en primeros lugares de la agenda informativa de este lunes 24 de enero del 2022. Por ejemplo, 2 explosiones que se registraron en el campo Las Cira Infantas de Ecopetrol afectaron líneas de conducción de agua mezclada con crudo que se emplea en la producción petrolera en Barrancabermeja. A través de un comunicado, Ecopetrol dijo que no hubo afectación a la infraestructura petrolera como oleoductos o pozos en donde se bombea crudo, pero hubo otros 2 hechos violentos que se registraron en el departamento de Arauca en las últimas horas. Seguimos hablando, infortunadamente, de lo que ocurre en Arauca. Allí las autoridades, los organismos de inteligencia tratan de frenar la ola terrorista que deja esa confrontación entre las guerrillas del ELN y disidencias de las FARC. Uno de los hechos que se registraron en las últimas horas tiene que ver con una patrulla militar y otro episodio se presentó en contra de una planta de gas. Se confirmó además y por fortuna la liberación de 4 personas que habían sido secuestradas el sábado en Tame, allí en Arauca. Se encuentran bien, pero se desconoce hasta el momento la circunstancia en la que fueron liberadas. A propósito de la situación en Arauca, el fiscal general Francisco Barbosa conversó anoche con José Manuel Acevedo de Noticias RCN y aseguró que esa institución está en terreno y que dentro de sus funciones la Fiscalía investiga, pero no puede hacer más allá de la gestión del Estado. Nosotros podemos saber que en ese territorio se está presentando un enfrentamiento entre las disidencias del 10 y del 28 de las disidencias de las FARC con el ELN. La Fiscalía General de la Nación está ya en terreno, hemos destacado funcionarios del CTI, hay funcionarios de la Policía Nacional también, de la DIJÍN, haciendo el trabajo relativo a la investigación de cada uno de esos casos y nosotros le podemos dar respuestas prontas al país sobre esas investigaciones. La Fiscalía no es la encargada ni de la seguridad de este país, ni tampoco es encargada del orden público de este país. A veces se le pide mucho a la Fiscalía, pero hay que decir que nosotros actuamos conforme a las competencias constitucionales que tenemos y no más allá. Es el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Hablemos de otro tema importante que tiene que ver con las cifras de la pandemia en Colombia. El más reciente informe que fue emitido por el Ministerio de Salud establece que Colombia continúa reportando un incremento en los contagios y muertes por COVID-19. En las últimas horas, ese boletín que diariamente expide el Ministerio de Salud señaló que 217 personas fallecieron por COVID en nuestro país y se detectaron 26.087 nuevos casos de contagio. Estas son cifras muy altas, incluso las más altas desde el anterior pico de contagios que hubo en el país hace más de 6 meses. Y otra noticia importante, se cayó la certificación que había emitido la registraduría mediante la cual avalaba las firmas para llevar a cabo la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La registraduría tiene 48 horas para entregar un reporte técnico de las firmas. Hablemos de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre entre Estados Unidos y Rusia, la preocupación por Ucrania, también la situación ambiental en el Perú. Kelly Cabana, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Es noticia esta mañana, Estados Unidos ordenó finalmente la salida de Ucrania de las familias de todos los empleados en su embajada en ese país y autorizó también la marcha del personal no esencial ante la amenaza, dicen ellos, continuada de una acción militar por parte de Rusia. Hay noticias en el Perú. Repsol admitió en ese país que tuvo un error de percepción sobre la magnitud de un derrame de petróleo en el mar peruano, recordemos el 15 de enero, y que recién conoció el impacto del desastre ambiental al día siguiente del suceso. Las organizaciones medioambientales están denunciando que fueron 6.000 barriles de petróleo que finalmente cayeron al mar. Hay noticias de la pandemia, Juan Manuel. El director general de la Organización Mundial de la Salud, que es Tedros Adhanom, dijo esta mañana también que el COVID no va a desaparecer a corto plazo y que el mundo seguirá conviviendo con el virus, pero eso sí aseguró que aprender a convivir con esta enfermedad pues no significa darle toda la libertad. Muy bien, gracias Kelly. En otras noticias, la Unidad de Gestión del Riesgo reportó 130 incendios forestales desde mediados de diciembre hasta ahora por cuenta de la sequía. Es grave la situación en varias regiones de la costa atlántica por las altas temperaturas e incluso en zonas del altiplano cundiboyacense hay también preocupación por las sequías. Se ha reportado en otra zona de la geografía nacional mortandad de peces y reses.
lo que se suma a la situación, por ejemplo, que se está registrando en la región de La Mojana. En zona rural de Guatavita, muy cerca de Bogotá, se registró un incendio forestal que consumió más de 15 hectáreas de bosque nativo. Santander, Casanare y Boyacá también atendieron múltiples emergencias por incendios forestales, lo que originó que las autoridades estén en estado de alerta en varios municipios del país. Y el gobierno nacional definió la fecha del próximo 11 de marzo para adelantar el primer día sin IVA de este año, con el que se busca liquidar inventarios, ayudar al comercio, contener los efectos inflacionarios y dinamizar el consumo. Hablemos de deportes, hablemos de la Selección Colombia. Esta semana retorna a la eliminatoria mundialista y en Barranquilla, José Fernando Neira. Hola Juan Manuel, muy buenos días. Así es, en Barranquilla todavía no aparece el sol. 17 jugadores descansan aquí en Barranquilla de cara al juego ante Perú. Este viernes en el Metropolitano a las 4 de la tarde. Tras el positivo para COVID de Jefferson Lerma, Luis Suárez, el atacante, ha sido llamado para unirse al equipo. A propósito de colombianos en el exterior y de seleccionados, gol nuestro en Portugal. Luis Díaz se marcó en el triunfo del Porto ante el Famalicão por la Liga Lusitana. Con 3 juegos terminó de otro lado la primera fecha de la Liga. Medellín derrotó al Tolima 1-0, Jaguares al Cali 2-1 y Alianza a Pereira por idéntico marcador. Y hablando de tenis, Daniel Galán se coronó campeón del Challenger de Concepción en Chile. Gracias, José Fernando. Recordemos que hoy retornarán a clases presenciales millones de niños, niñas y adolescentes en las regiones en donde se había aplazado ese regreso. Hay otras zonas del territorio colombiano que decidieron ingresar dentro de 8 días, pero hay situaciones lamentables en medio de este proceso, y es que la violencia en Buenaventura, por ejemplo, ha incrementado la deserción escolar y los padres de familia han afirmado que no están enviando a sus hijos al colegio. En otras noticias, a un año de la masacre en Buga, familias de las víctimas están pidiendo justicia y dicen que todo está en la impunidad. 2 patrulleros de la policía resultaron heridos en un ataque de hombres armados en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca, donde están siendo investigados los hechos. Y hablando de política, el candidato presidencial Gustavo Petro lanzó dardos a otros candidatos y dijo que el uribismo no solo tiene un candidato, sino 5, refiriéndose a la coalición Equipo por Colombia. Por su parte, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, les respondió a aquellos sectores que lo señalan de ser el títere del expresidente Uribe. Y el candidato presidencial, Juan Manuel Galán, insistió en su propuesta de que su coalición, la Coalición de la Esperanza, solo tenga 3 candidatos, porque considera que un alto número podría ser perjudicial de cara a las elecciones. Capi, una mirada al pasado, hechos que han ocurrido en una fecha como esta, 24 de enero. Juan Manuel, buen día. El 24 de enero de 1965, hace 57 años, muere el político y escritor británico Winston Churchill, figura clave del siglo XX por su papel para derrotar a Alemania en 1945. El hombre que fue el líder del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial murió a los 90 años de edad. Y en 1916 nace en Barcelona el doctor José Ignacio Barraquer, quien dio un gran impulso a la oftalmología en Colombia. En 1968 fundó la Clínica Barraquer en Bogotá, donde fue pionero en la cirugía refractiva para la corrección de la miopía y otros problemas de visión. En el mundo de la cultura, recordemos que terminó el iFestival Jericó, comienza el iFestival Medellín y esta semana, el jueves, arrancará el iFestival Cartagena con escritores, invitados especiales de primerísimo nivel. Muy bien, estas son las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.